Listo, ahora sí vamos a comenzar entonces con la enseñanza de este domingo. La enseñanza de acuerdo a la escritura en el Catecismo de Heidelberg. Ya vamos por el domingo 22 del Catecismo de Heidelberg y este es el último domingo para el desglose de lo que es el credo de los apóstoles. Recordemos que estuvimos algunos domingos en el Catecismo de Heidelberg desglosando lo que es el credo de los apóstoles y habíamos dicho que el credo de los apóstoles está dividido en tres partes: del Padre y de nuestra creación, del Hijo y de nuestra redención, y del Espíritu Santo y de nuestra santificación. Precisamente en este domingo, en las preguntas de este domingo, el domingo 22, el Catecismo de Heidelberg, ya finalizamos lo que es el credo de los apóstoles. Entonces, la primera pregunta de ese domingo, que es la pregunta 57, dice así: ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? Esa es la pregunta. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Obviamente cada una de las preguntas que nosotros hemos visto que están dentro del tema y del desglose del credo de los apóstoles tienen que ver con cada una de las líneas que se recitan en el credo de los apóstoles. En este caso, el credo de los apóstoles menciona la resurrección de la carne, ¿no? Y por eso pregunta: ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? Y la respuesta dice así: que no solo mi alma, después de esta vida, será llevada en el mismo instante a Cristo, su cabeza, sino que también está mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, que será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Así dice esta respuesta. Realmente es una pregunta maravillosa, con una respuesta maravillosa, lo que Dios tiene que decirnos en su palabra acerca de esto. Antes de entrar en el tema central de esta pregunta, lo que es la resurrección y el consuelo que recibimos de la resurrección, es necesario entender algunas otras cosas. Primero, en un sentido, la salvación, así como la condenación, es por obras. En un sentido, y esto lo quiero explicar muy bien, en un sentido, tanto la salvación como la condenación es por obras. Ok, ya nosotros sabemos muy bien que si la condenación es por alguna causa, obviamente es por las obras malas del hombre. En eso no hay ningún problema. Decir que la condenación es por las obras malas, impías del hombre en contra de Dios, ya sabemos que por eso es la condenación, obviamente. Dios condena al hombre por su maldad. Dios condena al hombre por su pecado. En eso no tenemos ningún problema. Pero cuando decimos que la salvación en un sentido es por obras, allí pueden sonar las alarmas. Y algunos pueden inmediatamente quizás dejar de escuchar la enseñanza simplemente porque estoy diciendo eso. Pero obviamente voy a explicar a qué me refiero. Cuando el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, decide crear y crea los cielos y crea la tierra y crea todos los árboles y los animales y luego crea al hombre y luego crea a la mujer del hombre, Él establece una relación con ellos. Todo esto el Señor lo hace por amor, lo hace por iniciativa propia. Él quiso hacer la creación. Él quiso hacer al hombre. Y eso lo hace con amor.
El Señor creó al hombre y el Señor amaba al hombre y ama al hombre. El Señor creó a la mujer y el Señor amaba a la mujer y ama a la mujer. Y Él precisamente como los creó y los creó a su imagen y semejanza y los ama, Él estableció una relación con ellos. Lo que podemos llamar, y lo que en teología también se denomina, una relación de pacto. ¿Qué significa que Dios estableció con la humanidad una relación de pacto? Significa que su relación estaba condicionada por una serie de requisitos, como por un contrato, por así decirlo, un convenio, o sea, un pacto. ¿Cuál era ese pacto? Ese pacto en teología es llamado el pacto de obras. ¿Qué significa este pacto de obras? Dios crea al hombre y a la mujer en perfecta santidad, en perfecta justicia, los crea a su imagen y semejanza, y Dios los crea en vida eterna y con todas las bienaventuranzas y perfecciones y regalos y dones que pueden venir de Dios, y eso sin mencionar el regalo más grande de todos, que es estar en la presencia directa de Dios y tener acceso directo a Dios y poder hablar con Dios y comunicarse con Dios y que Dios te respondiera de vuelta en vivo y directo. Esa era obviamente la bendición más grande. Y todo esto lo tenía el hombre. ¿Pero con qué condición? El Señor dijo, tú vas a tener esto, tú tienes todo esto, pero con una condición. Hay un árbol. El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. De todos los frutos que hay en el huerto, de todos los árboles que hay allí, de todos los frutos que producen y de todo lo que tú puedes comer, de todo lo que hay en el huerto que se pueda comer, tú puedes comer. Le dice Dios a Adán, al hombre. Pero del árbol, le dice Dios a los primeros humanos que creó, pero del árbol que está, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este no vas a comer, porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Allí el Señor establece una condición para su relación con el hombre. Dios establece esta relación con el hombre. Dios le da todas las condiciones al hombre para cumplir con esta condición. Dios crea al hombre en completa integridad, en completa santidad y con todas las capacidades y virtudes dadas por Dios mismo para poder cumplir este mandamiento. De hecho, ellos no tenían ni siquiera necesidad de romper este mandamiento. ¿En qué sentido lo digo? Ellos ni siquiera podían ver este mandamiento como una tentación de algo que ellos necesitaran. ¿Por qué? Lo tenían todo. Tenían vida eterna, todos los beneficios de Dios, a Dios mismo, una amistad con Dios, una relación de Dios con Dios de amistad. Lo tenían todo. Ellos ni siquiera podían acercarse al árbol y decir, ay, es que lo que pasa es que yo tengo problemas del corazón. Si no me como el fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, me muero. No tenían nada. Ellos estaban en plena capacidad de poder obedecer esto. Entonces, esta relación que Dios establece con Adán y Eva es una relación de pacto porque es una relación en la cual, digamos, el bien o el mal del hombre en cuanto a esta relación dependía de sus mismas obras.
dependía de sus mismas obras. Dios lo dejó muy claro. El hombre iba a seguir disfrutando de todos estos beneficios, de la vida eterna y de todo, mientras él no comiera de ese fruto. Tan simple como eso. No había más nada, no había otra restricción, no había otro mandamiento, no había absolutamente más nada. Por supuesto, sabemos que en ese solo mandamiento está contenida toda la ley santa de Dios. Si ellos rompían ese mandamiento, ellos estaban quebrantando la ley completa de Dios. Por eso no había otro mandamiento, no había necesidad. En uno solo estaba contenida toda la ley. Y de hecho así lo dice la Escritura también. El que quebranta un mandamiento se hace culpable de todos. Por eso ese solo mandamiento nos trajo la condenación. Y precisamente este es el pacto de obras. Es un pacto que Dios establece con el hombre, en el cual el hombre, prácticamente es el hombre, el que decide cuánto tiempo va a permanecer en esta relación de amistad con Dios. En el momento en que el hombre decida comer de ese árbol, allí en ese momento está quebrantando el pacto, y precisamente al quebrantarlo con sus propias obras, él se buscó la condenación, que de hecho fue lo que sucedió. Este es el pacto de obras. Ahora bien, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se nos promete la vida eterna. Se nos promete la vida eterna. ¿Cómo se nos promete en el Evangelio la vida eterna? Hace un momento, en la lectura que hicimos del Evangelio, en Juan capítulo 3, vimos que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y todo aquel que cree con verdadera fe y abraza y recibe a Cristo como Señor y Salvador, Cristo le perdona sus pecados. Lo perdona. Limpia todos sus pecados con su preciosa sangre derramada en la cruz y le da la vida eterna. Eso es lo que se promete en el Evangelio. Y ya nosotros hemos visto cómo esto puede ser posible. Si Adán y Eva se ganaron la condenación en el paraíso, cuando estaban en el paraíso, por haber transgredido la ley de Dios, ¿cómo ellos se podían salvar? La única manera en que ellos se podían salvar de una condenación eterna era ¿cómo? Precisamente este es el punto al que voy explicando cada vez más lo que dije al inicio. La salvación es en un sentido también por obras. Ese pacto de obras que Dios hizo con Adán y Eva, para que hubiese salvación, tenía que ser cumplido. ¿Y quién lo cumplió? Cristo lo cumplió. El pacto de obras que el hombre no pudo cumplir, Cristo lo cumplió. Eso que el hombre tenía que obedecer, Adán, que era no comer de ese fruto, y eso representaba toda la ley de Dios. Cristo lo hizo. Cristo cumplió perfectamente toda la ley de Dios en cuanto a la salvación. Una vez más lo repito, esto es en cuanto a la salvación. No significa que ya nosotros no tenemos que obedecer la ley. Obviamente, si somos hijos de Dios y Cristo nos rescató del pecado, se supone que tenemos que obedecer su ley para vivir en santidad. Pero en cuanto a la salvación, Cristo cumplió eso que Adán no cumplió. Ese pacto de obras, Cristo lo cumplió. Cristo tomó el lugar de Adán, y así como Adán representó a la raza humana para condenación, Cristo representó a la raza humana para salvación. Y ahora Cristo, así como Adán, cuando Adán transgredió la ley de Dios para condenación, en Adán estábamos representados todos nosotros, toda la raza humana. Quiere decir que cuando Adán pecó, todos pecamos. Por eso en Romanos 3 dice,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque en Adán todos pecamos. Entonces, así como Adán, Cristo toma el lugar de Adán para representar a la raza humana, pero ahora para lo contrario, para salvación. Y Cristo entonces cumple perfectamente ese pacto de obras. Y como Él está representando a la raza humana, ¿qué significa que Cristo cumpliera el pacto de obras? Que se gana la salvación. Y se gana una salvación que Él puede dar ¿a quién? A la humanidad. Se gana la salvación que Él puede dar a la humanidad. Entonces Cristo se gana la justicia perfecta precisamente por haber cumplido perfectamente el pacto de obras. Y además, la otra condición, sabemos, era que no solo nosotros para salvarnos teníamos que obedecer perfectamente ese pacto de obras, sino que además teníamos que pagar primero por la condena eterna. Y sabemos que como nadie puede pagar una condena eterna, porque obviamente es eterna, nadie la puede pagar, estaríamos para siempre en el infierno, Cristo pagó esa condena. Precisamente cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre por todos nosotros, y Dios derramó su ira y su enojo sobre el Hijo y lo quebrantó por nuestros pecados, pagó el Señor Jesucristo, murió y resucitó al tercer día. Entonces nuestro Señor Jesucristo paga por nuestros pecados, obedece perfectamente en nuestro lugar para salvación. ¿Para qué? Para introducirnos ¿a qué? A un nuevo pacto. A un nuevo pacto. Ahora nosotros podemos de nuevo, por el amor del Señor, por la iniciativa del Señor, por su misericordia, entrar en una nueva relación con Él. Pero nuevamente es una relación ¿de qué? De pacto. Igual es una relación de pacto, solamente que ahora es el pacto de gracia. Nosotros los cristianos estamos bajo el pacto de gracia. ¿Qué significa que nosotros estamos bajo el pacto de gracia? Que Cristo ya cumplió lo que era necesario para nuestra salvación, las obras. Somos, en un sentido, salvos por obras, porque la obra que necesitábamos para ser salvos, Cristo la hizo. Si Cristo no hubiese obrado para salvarnos, si Cristo no hubiera obedecido perfectamente para salvarnos, no hubiéramos podido ser salvos. Entonces somos salvos por obras, sí, por las obras de Cristo, por las obras perfectas de Cristo, por los méritos perfectos de Cristo, por su obediencia perfecta a la ley. Gloria a nuestro Señor. Y precisamente nosotros que habíamos quebrantado el pacto de obras y que nos habíamos alejado de Dios y que habíamos quedado completamente enemistados de Dios, ahora Cristo viene de nuevo por iniciativa propia, paga por nuestros pecados, obedece perfectamente en nuestro lugar para salvación, la ley santa de Dios, y nos llama de nuevo, y Él manda a todo ser humano a entrar en su pacto de gracia. ¿Por qué? Porque el ser humano en su rebeldía quebrantó el pacto de obras, se ganó la condenación justa de Dios, y ahora el Señor, precisamente habiendo cumplido con todas las exigencias de la ley, y ahora el Señor, habiendo pagado por los pecados de todo aquel que cree en Él, Él ahora le manda, le exige a todas las personas en el mundo que se arrepientan de sus pecados y que crean con verdadera fe en su sacrificio, en Él, en su obra
salvadora para que vuelvan a entrar en esa relación de amistad con Dios, para que vuelvan a entrar en esa relación perfecta de amor y de unión con Dios y de paz con Dios que habían perdido en el paraíso. Y el Señor Jesucristo les dice: vengan, vengan, únanse de nuevo a su Dios, únanse de nuevo a su Creador, porque ya yo pagué por ustedes. Y ahora van a estar unidos a mí, si se arrepienten de sus pecados, dice Cristo. Y si tienen fe verdadera en mí, y me reciben como su Señor y Salvador, ahora van a estar unidos a mí en un nuevo pacto, en una nueva relación de pacto, pero el pacto de gracia, porque esta vez no tienen que hacer nada. Yo lo hice todo por ustedes. Esta vez no tienen que hacer nada para ser salvos. Ninguna obra los puede salvar. La obra que se tenía que hacer para ser salvos, yo la hice. La obra que se tenía que hacer para que sus pecados fuesen perdonados, yo la hice. La obra que se tenía que hacer para que ustedes fuesen santificados y pudiesen aparecer delante del Padre, yo la hice. La obra que se tenía que hacer para que sus delitos fuesen borrados y para que pudieran reconciliarse con Dios, para que Dios apartara su ira de ustedes, ya Cristo la hizo. Y por eso nosotros podemos entrar en esa relación con el Señor, gracias a su sacrificio, a su obra redentora, por el pacto de gracia. El bendito pacto de gracia en nuestro Señor Jesucristo y en su sangre derramada. Entonces, todo esto es muy, muy, muy importante y quiero precisamente que lo vamos asociando con la pregunta que estamos viendo, la pregunta 57, ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? Yo quiero que entendamos bien esto y se van a dar cuenta que todo lo que estamos aprendiendo en este momento, primero es muy, muy valioso. Eso en primer lugar. Y segundo, tiene relación todo con este punto. ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? Y precisamente lo siguiente que quiero que veamos en este tema que se va desarrollando es que Dios juzgará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Por eso es lo que intento explicar y creo que ya quedó bien explicado, que tanto la salvación como la condenación depende de obras. En el caso de los cristianos, son salvos por la obra de Jesucristo, por la obra redentora de Jesucristo, no por sus propias obras. Y los que se condenan, sí se condenan por sus propios pecados, por supuesto. Entonces, efectivamente, tanto para la salvación como para la condenación, Dios toma en cuenta las obras. Dios toma en cuenta y tomó en cuenta y tomará en cuenta en el juicio final las obras de cada uno. Y en el juicio final, cuando todos aparezcamos delante del trono de Dios, ese momento va a ser de mucha paz para algunos y de mucha alegría, y va a ser horroroso para otras personas. Para los verdaderos creyentes que en ese momento aparezcan delante del juicio de Dios y el Señor los llame y les diga: bendito del Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué lo va a hacer? Obviamente porque esa persona, ese creyente, tiene la justicia de Cristo. Ese creyente está vestido con la justicia perfecta que Cristo ganó para él. Con la justicia perfecta que Cristo ganó para salvarlo. Por eso esa persona va a ser salvada. Entonces Dios
va a tomar en cuenta las obras para salvar a esa persona. ¿Pero las obras de quién? Las de Cristo. De igual manera, cuando llame a otra persona y esa persona no fue creyente, esa persona no recibió a Cristo, y a esa persona Dios le diga: maldito, serás echado al lago de fuego, al infierno, por toda la eternidad. A ese lago de fuego preparado para Satanás y para sus ángeles serás echado. ¿Por qué se lo va a decir? Obviamente por las obras de esa persona. Porque nunca creyó en Cristo, sus pecados no fueron lavados, nunca tuvo esa obediencia perfecta a la ley, no recibió la salvación gratuita que Cristo le estaba ofreciendo. Entonces, esto es muy importante, que entendamos acerca de las obras, cómo se relacionan las obras en cuanto a la salvación y en cuanto a la obra redentora de Cristo, y cómo se relacionan en cuanto a la perdición de los pecadores. Y precisamente en esto quiero mencionar algo importante, algo muy, muy, muy importante acerca del juicio de Dios. El juicio de Dios, tanto para salvación como para condenación, es eterno. El juicio de Dios, tanto para salvación como para condenación, es eterno. ¿Por qué? Porque lo que Él da viene directamente de su carácter y de quién es Él. Y Él es un Dios que es infinitamente bueno, infinitamente compasivo, infinitamente y perfectamente misericordioso. Correcto, entonces, cuando Él crea al hombre, lo crea con ese amor infinito, con esa bondad infinita, y obviamente de un amor infinito y de una bondad infinita, ¿qué puede proceder? Un bien infinito, una vida eterna, infinita, que no se acaba, una bondad y un amor que nunca se acaban, bendiciones eternas que nunca se acaban. ¿Por qué? Porque proceden del carácter de Dios, que es perfectamente bueno, perfectamente amoroso, infinitamente amoroso y bueno y misericordioso y compasivo. De la misma manera, el Señor también es perfecta e infinitamente justo, perfecta e infinitamente santo, más allá de cualquier comprensión humana. Y cuando el hombre peca contra esta perfecta justicia de Dios y contra esta perfecta santidad de Dios, la respuesta de Dios tiene que ser también una condenación y una maldición infinita y perfecta, donde Él demuestre y derrame toda su ira y todo su enojo por toda la eternidad. Y es por eso que existe tanto la vida eterna en el paraíso como la condenación eterna en el infierno. Y esto es muy, muy importante, que quería mencionarlo porque mientras estaba preparando esta enseñanza, me acordé de un grupo que se llaman los Adventistas del Séptimo Día. Ellos claman ser un grupo cristiano. Según lo que pude investigar acerca de este grupo, ellos parecen tener en parte la doctrina bíblica, la doctrina histórica, apostólica, acerca del Evangelio, acerca de la salvación y todo esto, pero realmente tienen ideas muy extrañas, muy, muy extrañas. Y una de las ideas que me pareció más extraña fue que ellos no creen en el infierno. Ellos no creen en el infierno. Ellos creen
que la condenación de la que habla la Biblia es que los pecadores, todos los que al final no creyeron en Cristo y no lo recibieron como Señor y Salvador, ellos creen que van a ser exterminados por Dios. Exterminados. Quiere decir que su existencia ya no va a ser más. Van a dejar de existir. Dios los va a exterminar. Su vida, su alma, su espíritu, Dios lo va a exterminar. No van a existir. Así. Ni en el cielo, ni en el infierno, ni en ninguna parte. Eso es lo que ellos creen. Y obviamente, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver acerca del carácter de Dios, el exterminio de un pecador no va de acuerdo al carácter de Dios. Porque el exterminio de un pecador, obviamente en un sentido, lo está librando de la ira de Dios. Ok, no existe. Quizás algunos digan, bueno, pero ya ese es el castigo, no existe. No, pero es que Dios es justo y su justicia es infinitamente perfecta y perfectamente infinita. Y Dios es santo y su santidad es perfectamente infinita e infinitamente perfecta. Y Dios es bueno y su bondad es perfectamente infinita e infinitamente perfecta. Y si Dios es bueno, Dios se enoja contra la maldad. Y si Dios es justo, Dios tiene que castigar la maldad. Y lo tiene que hacer en una manera que sea perfecta y que sea infinita, al igual que su bondad y que su amor. Precisamente por esto no existe tal cosa como que Dios va a condenar a las personas exterminándolas. No, el infierno existe. El lago de fuego existe. Las personas que se condenen van a ir a una eternidad de sufrimiento en el infierno, que la misma palabra menciona de varias maneras que lo vamos a ver en ese momento. Al lugar a donde van a ir las personas que se condenen es un lugar real de sufrimiento, una condenación eterna que nunca se va a acabar. El castigo para los muertos impíos en el infierno es descrito a través de la Escritura como el fuego eterno en Mateo 25:41. También es descrito como el fuego que nunca se apaga en Mateo 3:12. Es descrito como vergüenza y confusión perpetua en Daniel 12:2. Es descrito como un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9 del 44 al 49. Es también descrito como un lugar de tormentos y llamas en Lucas 16, 23 al 24. También humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Perdón, aquí la cita dice así: es un lugar de tormento con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 14, del 10 al 11. Y ya para finalizar, la última descripción: y un lago de fuego y azufre, donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 20:10. Entonces, no solamente un infierno y un lago de fuego y una condenación eternas están de acuerdo con el carácter de Dios, sino que también la palabra es bastante explícita con la cantidad de pasajes que hay que describen este lugar de tormento y que describen con amplitud y precisión que va a ser eterno, que nunca se va a acabar, que el fuego nunca se va a apagar y que los que estén allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Listo, entonces, todo esto es importante entenderlo para poder llegar a la parte de la resurrección. Todo esto es muy importante entenderlo para poder llegar a la parte de la resurrección. Entonces, ya hablamos de la salvación, ya hablamos de la condenación. El que es salvado va a la presencia del Señor
y el que es condenado va a este lugar de tormento, al infierno, a la condenación. Pero, ¿en qué momento sucede esto? ¿En qué momento realmente una persona comienza a experimentar ya el juicio final de Dios, por así decirlo? El juicio final de Dios. Este juicio final de Dios, donde ya Dios establece sin vuelta atrás cuál es el fin de una persona, si el cielo o el infierno, es precisamente el momento de la muerte. El momento de la muerte. Esto lo voy a leer en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice así: y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Inmediatamente que una persona se muere, si se murió en Cristo, va a ir directamente a la presencia del Señor, directamente a la gloria, directamente al descanso, directamente a la paz del Señor. Que por supuesto, así como no podemos entender la gravedad de los tormentos del infierno, tampoco podemos entender, ni podremos entender hasta que lleguemos allá los creyentes, la hermosura y la magnitud y el deleite y la felicidad tan profundas y tan inmensas e indescriptibles que será estar delante de la presencia del Señor, estar ya con Él, ser librados de este cuerpo de pecado y de este mundo contaminado y corrompido por el pecado. Entonces, cuando una persona muere, a partir de ese mismo instante, si estaba en Cristo, se va a la presencia del Señor, y si se murió sin Cristo, si se murió habiendo rechazado a Cristo, va directamente al lugar de tormento. Quiero que veamos eso también en dos pasajes muy breves, que el primero es Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16 del 22 al 23 es ese que acabamos de leer, y vemos claramente, ambos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que allí se describe así el paraíso, ya la presencia del Señor. Y el rico, que había rechazado la bondad de Dios, fue directamente al lugar de tormento. Y dice que se halló en tormento inmediatamente. Inmediatamente estaba en el tormento. Entonces, el juicio final, por así decirlo, ya lo que Dios establece como el destino eterno de una persona, se establece en el mismo momento de la muerte. Y esto es más que todo para el pecador, porque para el creyente, su destino final, ya lo que Dios establece para él como su eternidad, se establece en el momento que cree en Cristo. Cuando el creyente recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento ya tiene vida eterna. Y en ese momento, ya cuando se muera, ya antes de que se muera, se sabe que va a ir al cielo. No tiene que esperar a morirse. Pero para el pecador, que todavía él tiene tiempo de arrepentirse todos los días hasta el último día de su vida, para el pecador sí se decide precisamente ya cuando muere. Ya cuando muere ya se puede decir, bueno, ya no hay oportunidad. Ya murió sin Cristo, ahorita mismo ya descendió al infierno, al tormento. Entonces, ahora sí ya nos estamos acercando al punto central de la pregunta. Pero era necesario primero entender todo esto.
Era muy necesario. Es muy necesario tener todo este contexto para poder entender la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez y vino para salvarnos. Y precisamente en su segunda venida, Él viene para rescatar a su pueblo, para llevarse a su pueblo y para resucitar a quienes murieron en Él. El plan del Señor no ha cambiado. El plan del Señor no es que nosotros vivamos como espíritus, como ahorita están nuestros hermanos en Cristo en el cielo. Ellos están en espíritu o en alma. Su alma está allá con el Señor. Pero ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es que así como nos dio la vida eterna, nosotros podamos vivir esa vida eterna con cuerpos así como Él nos los dio. Pero va a ser muy diferente esta vez. Precisamente cuando morimos, cuando muere el creyente, su alma se va directamente a la presencia del Señor. Pero cuando el Señor venga en su segunda venida, cuando Él venga a establecer su reino, cuando venga a dar su pago a los malvados, cuando en ese momento toda rodilla se doble delante de Él, Él se va a llevar a su pueblo, a los que estemos aquí, de una manera bastante impresionante. Nosotros vamos a ser transformados. Nosotros vamos a estar en este cuerpo, pero la misma palabra establece en 1 Corintios capítulo 15 que la gloria de Dios, la perfección de gloria de Dios, no lo puede heredar la carne y la sangre. No lo puede heredar. En la perfección de la gloria de Dios no puede entrar un cuerpo como el nuestro, de carne y huesos y sangre. No, tiene que entrar un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo así con el cual resucitó Cristo. El cuerpo que nosotros recibiremos cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida va a ser un cuerpo perfecto y glorioso, así como Él lo tuvo en su resurrección. Un cuerpo que ya no sangra, un cuerpo que ya no tiene enfermedad, un cuerpo que ya no tiene ni rastro de pecado, un cuerpo por supuesto que no muere, e incluso posiblemente un cuerpo que tenga ciertas propiedades adicionales a las que tiene este cuerpo normal físico, porque nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo nuevo, con su cuerpo glorificado, podía incluso aparecer y desaparecer. Incluso 1 Corintios capítulo 15 dice que esto es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo, sí, pero es un cuerpo distinto, es un cuerpo glorificado y es un cuerpo espiritual. Esto es lo que se llama también prácticamente el último paso de nuestra redención. Nosotros somos salvados por Cristo, nuestros pecados son perdonados, vivimos para Él en esta vida, le servimos, pero todavía en esta vida seguimos con estas luchas y batallas contra el pecado, contra la carne, y ya la victoria final va a ser cuando Cristo nos libere de este cuerpo de pecado y precisamente ya podamos adorarlo con completa perfección de santidad y libertad. Ni siquiera me imagino cómo puede ser eso, cómo adorar al Señor siendo ya completamente transformados nuestros corazones sin tener rastro de pecado, pero así va a ser, glorioso. Y esto quiero que lo veamos rápidamente en Daniel 12:2, el profeta Daniel 12:2. El profeta Daniel 12:2 dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, será la resurrección. Será la resurrección. Allí van a resucitar todos los creyentes que murieron en Él y van a ser transformados. Cuando el Señor los resucite, precisamente su alma que está en el paraíso va a ser unida con el cuerpo
y va a ser este cuerpo glorificado, y nosotros, los que estamos ya cuando el Señor Jesucristo venga, que nos va a conseguir vivos, obviamente no nos tiene que resucitar porque ya vamos a estar vivos, lo único que va a hacer es transformar nuestro cuerpo en ese mismo cuerpo glorioso. Esto es maravilloso, esto es magnífico. En Primera de Tesalonicenses 4:16 quiero que veamos esto. Esto es glorioso. Gloria a nuestro Señor por esto. Por esto que nos debe dar tanta esperanza, tanto gozo, tanta alegría poder meditar en la venida del Señor y en lo que eso va a significar. Va a significar que estaremos con Él para siempre en cuando ocurra la resurrección y cuando seamos cambiados y cuando ya podamos estar con Él para siempre. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, lo primero que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga es que los que murieron en Él van a ser resucitados. Los que murieron en Él van a ser resucitados. Luego en el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Estaremos siempre con el Señor. Anhelamos su segunda venida, la anhelamos completamente. Y ya la otra parte que lo explica más detalladamente es 1 Corintios 15, versículos del 51 al 52, perdón. 1 Corintios 15, versículos del 51 al 52. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, Pablo dice, no todos van a morir, no todos los creyentes van a estar muertos cuando Cristo venga. Dice Pablo, pero todos, tanto los vivos como los que estén muertos en ese momento, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Impresionante, impresionante cómo va a ser el obrar del Señor y cómo el Señor va a terminar de redimir ahora nuestro cuerpo y nuestras almas de la corrupción del pecado, porque ya la vida eterna la tenemos y estamos unidos a Él. Y solamente falta que seamos liberados de este cuerpo de muerte, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y precisamente ese es el consuelo que tengo de la resurrección de la carne. Ese es el consuelo que tengo de la resurrección de la carne. Pero para poder entender cómo viene ese consuelo, cómo viene la resurrección de la carne, yo debo entender que Cristo resucitó para salvarme. Cristo vivió por mí, en mi lugar, murió por mí, en mi lugar, y Él también resucitó para salvarme. Y porque Él resucitó, precisamente, de igual manera Él me va a resucitar a mí. Y va a resucitar a cada uno de sus hijos que murieron en Él. Y a los que estén vivos cuando Él venga los va a transformar. Y todos seremos transformados y seremos al fin librados de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, de esta alma y de este corazón que todavía albergan pecado, con el cual tenemos que luchar cada día con la ayuda del Señor. Para llegar a toda esta conclusión, teníamos que entender cómo fuimos salvados, de qué manera nosotros quebrantamos el pacto de obras del Señor y cómo el Señor, cumpliendo lo que nosotros quebrantamos, estableció una nueva relación con su pueblo a través del pacto de gracia. Por su preciosa sangre derramada. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda pregunta y última pregunta de este domingo 22 es la pregunta 58. ¿Qué consolación te ofrece el artículo de la vida eterna? Es decir,
en el credo apostólico, ya la parte final que se menciona es que creemos en la vida eterna. Y precisamente, ¿qué consolación tenemos de la vida eterna? De saber que tenemos la vida eterna. Y dice la respuesta, que ahora siento en mi corazón un principio de la vida eterna. Después de esta vida gozaré de una cumplida y perfecta bienaventuranza, que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano comprendió. Y esto para que ella alabe a Dios para siempre. Y precisamente lo que quiero decir en este momento es que ya esto sería como el cerrar glorioso de lo que estábamos viendo hace un momento acerca de la resurrección y de cómo el Señor nos salvó, de lo que hizo para nosotros, de lo que hizo por nosotros para salvarnos y por supuesto para su propia gloria. Y la primera consolación que yo tengo precisamente de la vida eterna es que ahorita mismo, sin necesidad de tener que ver al Señor Jesucristo cara a cara, sin necesidad de que ya mi cuerpo haya sido glorificado, sin necesidad de que ya me encuentre en el paraíso con el Señor, yo estoy seguro por la promesa del Evangelio de que al haberme arrepentido de mis pecados y al haber recibido a Cristo con verdadera fe, ya yo tengo la salvación eterna, ya yo estoy unido a Cristo por la verdadera fe y por su Espíritu Santo, y yo pertenezco a su pueblo, por lo cual, precisamente en esta vida, ahora mismo, en este momento, en mi corazón, yo siento un principio de esa vida eterna. Ya a partir de este momento, yo estoy en la vida eterna y cada creyente está en la vida eterna, a partir del momento en que creyeron en Cristo, porque ya cuando mueran, y ya cuando el Señor venga, si nos toca ver la segunda venida del Señor, igual seguiremos estando con Él para siempre. Por supuesto, mucho mejor. Ya directamente en su reino establecido y con unos cuerpos glorificados para adorarlo perfectamente por los siglos de los siglos, por su eterna salvación que nos dio, por su gracia y para su gloria, porque nos creó y nos salvó. Entonces, después de esta vida, es el cumplimiento que tanto esperamos, que tanto anhelamos, que tanto deseamos, de ese principio de vida eterna que siento hoy en este mundo. Después de esta vida vamos a gozar de la presencia gloriosa, perfecta de nuestro Señor, de su amor. Vamos a gozar de su presencia, de su rostro sonriente. Vamos a gozar de Él, de su hermosura, de su gloria. Lo vamos a poder conocer y lo vamos a poder conocer cada vez más y más y más por toda la eternidad. Vamos a estar siempre con Él. Toda lágrima el Señor la enjugará, todo dolor lo va a quitar, todo recuerdo del mal, toda cosa que perturbaba el alma, todos los problemas, todas las dificultades, las enfermedades, la muerte en esta vida, en este mundo, todo el Señor lo va a erradicar para siempre y estaremos con Él en completo gozo, con todos los creyentes que vivieron a través de la historia, adorándolo para siempre al Señor, viéndolo en su trono, con los ángeles, con los serafines, con los querubines, y estaremos allí en la presencia del Señor. Este es precisamente el consuelo que me ofrece el artículo de la vida eterna. A partir de este momento estoy disfrutando de esa vida eterna y de la comunión con el Señor, y de hecho ya vimos que el Señor vive en nosotros. Pero eso será perfeccionado y magnificado e incrementado de una manera infinita cuando el Señor venga y nos resucite y nos transforme y podemos estar en su reino y en su presencia para siempre. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.